Sean todos bienvenidos a otro estudio de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Estamos enviando un saludo a todos los que nos ven a través de este medio. Damos gracias al Señor por esta oportunidad maravillosa de poder llegar hasta sus hogares. Solamente le pedimos que comparta este estudio y comparta nuestro canal con otras personas, con amigos, familiares, y que también le dé like, y si tiene algún comentario que hacer, pues será siempre bienvenido. En esta oportunidad vamos a estudiar en el capítulo número 4 de la epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Y prácticamente estos versos y este capítulo definitivamente hablan sobre el arrebatamiento de la iglesia, el rapto de la iglesia. Definitivamente es un tema sumamente importante para la iglesia, siempre lo ha sido a través de toda la historia, desde la iglesia primitiva hasta nuestro tiempo. Es un tema realmente sumamente importante y es necesario que cada uno de nosotros, como creyentes en Cristo, estemos bien relacionados y sepamos definitivamente en qué estamos realmente fundamentados. Digo esto porque realmente muchas veces existen otro tipo de interpretaciones y no es realmente el correcto que la palabra del Señor pues da a este pasaje. Para estudiar este pasaje vamos a hacerlo lo más tranquilo posible, no vamos a ir a prisa. Vamos a ir viendo los versos diferentes que respaldan esta doctrina tan importante para la iglesia en el día de hoy. Pero no solamente estaremos viendo 1 Tesalonicenses 4 del verso 13 al 18, sino que también otros pasajes en las mismas escrituras que vienen para respaldar esta doctrina tan importante para la iglesia en el día de hoy. Gloria al Señor. Vamos a leer en el 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso número 13 al 18, dice la palabra del Señor: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Vamos a hacer una oración en esta oportunidad. Padre bueno, te damos gracias por esta oportunidad maravillosa que nos das de estudiar tu palabra. Te pedimos, Padre amado, que sea tu Espíritu Santo que guíe nuestras vidas en este momento, Señor, para estudiar tu palabra. Señor, te pedimos que abras nuestros entendimientos, nuestros corazones, y que podamos, Señor, ser edificados en tu palabra. Que esa esperanza de gloria para tu pueblo, para tu iglesia, permanezca siempre viva en cada uno de nuestros corazones. Padre, en el nombre precioso de Jesús, que el nombre precioso de tu Hijo Jesús sea glorificado y exaltado desde ahora y para siempre, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Esta oportunidad prácticamente estaremos haciendo una breve introducción. Definitivamente, como dije hace un momento, es un pasaje muy importante, que tiene que ser respaldado con mucho argumento, y especialmente argumento bíblico, argumento con la palabra del Señor. Realmente 1 Tesalonicenses 4 contiene
uno de los pasajes escatológicos más sobresalientes en el Nuevo Testamento. Ustedes saben, la escatología es la que trata de los eventos del futuro, o sea, nos habla acerca de la profecía, eventos del futuro. Esta sección, junto con Juan, capítulo 14, versículo número 1 al 3, y 1 Corintios, capítulo 15, versos 50 al 58, es uno de los pasajes claves del Nuevo Testamento sobre el arrebatamiento de la iglesia. Un nuevo tema definitivamente se introduce en este pasaje que hemos leído. Aquí definitivamente el focus o el énfasis de la carta cambia del presente a la futura resurrección de los muertos en Cristo. Ese es lo que nosotros llamamos como la esperanza de gloria, el arrebatamiento de la iglesia, el arrebatamiento de los que estemos vivos y la resurrección de aquellos que murieron en Cristo. Esto definitivamente será en su venida. Como ya hemos señalado, en esta epístola hay una referencia constante definitivamente a las cosas futuras. Cada capítulo que se cierra hay una cierta alusión definitivamente a la profecía. Era típico de la iglesia primitiva tener la expectativa diaria que Cristo regresaría pronto. Ellos estaban pendientes todo el tiempo de que Jesucristo vendría pronto en su tiempo. A tal punto que los primeros creyentes, ellos se saludaban unos a otros con la palabra Maranatha, que significa, la palabra Maranatha es una palabra de origen caldeo, que significa nuestro Señor viene. Pablo la usa en 1 Corintios capítulo 16 para despedirse de la iglesia a los corintios. Sin embargo, ninguno de los apóstoles o de los primeros cristianos se dio cuenta de que la era de la iglesia en la que vivimos se extendería por más de 2000 años. Ellos, por supuesto, no fijaron ninguna fecha, como tampoco nosotros fijamos ninguna fecha. Hay muchas personas que han fijado fechas para la venida de Cristo, sin embargo, todas sus predicciones han resultado y resultarán erróneas definitivamente. Al igual, la iglesia del principio, ellos no fijaron ninguna fecha para el regreso del Señor. Pero ellos estaban a la espera de su venida en su tiempo. Ellos creían que en su generación el Señor regresaría. Y esta expectativa ha continuado hasta nuestro tiempo. Nosotros también, al igual que ellos, creemos que el Señor Jesucristo regresará en nuestra generación, regresará en nuestro tiempo. Hay muchos que tratan de encontrar el rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia en el Antiguo Testamento. Yo he tenido la oportunidad de ver alguno que otro mensajes de algunos hermanos, pero he quedado realmente decepcionado porque no hay definitivamente nada en el Antiguo Testamento que nos pueda hablar acerca del arrebatamiento de la iglesia. Es más, no hay ninguna mención acerca tampoco de la iglesia. Sin embargo, tanto la iglesia como el arrebatamiento de ella era un misterio, y es un misterio revelado en el Nuevo Testamento. No hay definitivamente mucho, no hay nada definitivamente que nos pueda hablar de un arrebatamiento de la iglesia en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, 1 Corintios, en el capítulo 15, el apóstol Pablo dice, y aquí dice, les digo un misterio, dice, todos ciertamente no dormiremos, o sea, no moriremos, mas todos seremos transformados en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. El apóstol Pablo habla de un misterio. Dice, aquí les digo un misterio, dice. Un misterio en el sentido bíblico. Es una verdad que se mantuvo en secreto, sin embargo, algo que ahora ha sido revelado. Y Pablo habla de la iglesia y del arrebatamiento de ella como un misterio, algo que le fue revelado a él y por consiguiente a la iglesia. El nacimiento de la iglesia
fue algo que no fue revelado a los profetas del Antiguo Testamento. En la mentalidad judía no se contemplaba que los gentiles serían salvos. Para comenzar por esto, no se contemplaba y no creían ellos, no se lo imaginaron que Dios llamaría a un pueblo de entre las naciones gentiles. Es por eso que la expresión de los judíos que se convertían, de la primera iglesia judía en Jerusalén, la mayoría de los judíos que se venían convirtiendo, muchos de ellos fariseos, muchos de ellos sacerdotes, definitivamente ellos expresaron con asombro, y sí se expresaron con mucho asombro, ante el hecho de que los gentiles se estaban convirtiendo al Evangelio. Por ejemplo, Hechos capítulo 11, en el versículo 18, dice la palabra: entonces cuando ellos oyeron estas cosas, callaron y glorificaron a Dios. Cuando oyeron que la iglesia se estaba convirtiendo, que los gentiles se estaban convirtiendo. Un pasaje más claro, definitivamente, y aún en el capítulo 11, verso 18, dice: entonces cuando oyeron estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Era algo asombroso, definitivamente. Era algo que ellos no se lo imaginaban. Era algo que ellos no lo esperaban, definitivamente. No lo imaginaban. Ellos creían que por ser judíos solamente ellos serían salvos, pero que la iglesia o el mundo o las naciones no habría ninguna salvación para ellos. Efesios capítulo 3, verso número 5 al 6, también el apóstol Pablo nos habla de este misterio, el misterio de la iglesia. Pablo dice: misterio, dice, que en los siglos pasados no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas, a través del Espíritu Santo. Que los gentiles son coherederos, eso es sumamente importante. Son miembros y copartícipes de su promesa en Cristo por el Evangelio. Los gentiles que no teníamos ninguna esperanza, los gentiles que no había ningún pacto entre Dios y ellos, los gentiles que no teníamos definitivamente la palabra de Dios, las naciones que no tenían ninguna relación en cuanto a los pactos, en cuanto a las promesas. Sin embargo, ahora en Cristo, definitivamente Dios llama de entre todo el mundo, de entre las naciones, y llama a un pueblo para sí, llama a la iglesia. El Antiguo Testamento incluye definitivamente, ya hablando con respecto a la venida de Cristo, el Antiguo Testamento incluye muchas predicciones sobre la primera y la segunda venida de Cristo. Hay realmente muchas referencias a su primera y a su segunda venida. A menudo ambas venidas se veían en una sola imagen, como en un horizonte. Se creía definitivamente en el Antiguo Testamento que prácticamente era una sola venida. Los discípulos del Señor no entendieron la distinción entre las dos venidas, porque el Antiguo Testamento no aclara que iba a haber un periodo de tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Los discípulos anticiparon que cuando Cristo vendría, la primera vez, que Él cumpliría las promesas que pertenecían a su segunda venida, como por ejemplo el reinado milenial o el reinado terrenal de Cristo sobre esta tierra. Un reino de justicia, un reino de paz, la liberación de los judíos, de sus enemigos, los romanos, y exaltar definitivamente a la nación de Israel como la madre de todas las naciones. Eso es lo que ellos prácticamente tenían conceptuado. Los discípulos esperaban que Jesús de Nazaret estableciera su reino y que ellos reinarían con Él. Siempre estuvo en la mente de ellos, todo el tiempo estuvo ese pensamiento. Como judíos estuvo ese pensamiento de que los discípulos creían de que el Señor habría de restaurar o establecer su reino sobre esta tierra. Es más, en una ocasión
Dos de ellos se acercaron al Señor y le dijeron: Señor, queremos que nos hagas lo que te pedimos. Y les dijo el Señor: ¿qué quieren que les haga? Y entonces le dijeron: Señor, concédenos que en tu reino nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y el Señor les dijo: ustedes no saben lo que piden. Ustedes realmente no saben lo que piden. Los discípulos realmente hasta ese momento no sabían. Es más, ellos creían de que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente y que Cristo establecería su reino sobre esta tierra inmediatamente. Por eso es que estaban, hermanos, ellos estaban tan decepcionados y estaban tan desilusionados cuando Cristo comenzó a decirles que le era necesario, que Él tenía que subir a Jerusalén, ser rechazado por los gobernantes judíos y además ser entregado a la muerte. Los discípulos se decepcionaron tanto. La Biblia dice de que estas palabras los ponían tristes a ellos. Además, temían preguntarle al Señor al respecto de esto. Ellos no podían encajar en su pensamiento judío que el Mesías habría de morir, que el Mesías habría de ser rechazado. Pensaron que Cristo iba a traer el reino mesiánico inmediatamente. Es más, inclusive aún después de la resurrección de Cristo, en el libro de los Hechos, cuando el Señor se reúne con ellos antes de su ascensión, ellos todavía en ese momento todavía le preguntan y le dicen: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O sea que todavía en ese momento todavía estaban pensando que el Señor en ese momento habría de establecer el reino. A lo cual el Señor les dijo: no les toca a ustedes conocer los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibirán poder, les dijo el Señor, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y aún hasta lo último de la tierra. Aleluya. Bendito sea su nombre para siempre. Definitivamente, Juan capítulo 14, en el verso número 1 al 3, se nos da una breve introducción, o el Señor da una breve introducción de la doctrina del arrebatamiento. Prácticamente, cuando el Señor está hablando con sus discípulos en este momento, estaba realmente muy cerca el día de su muerte. Y el Señor dio una nueva revelación, una revelación asombrosa, la cual no había sido enseñada antes a los discípulos, que había definitivamente un propósito de Dios que tendría que cumplirse primero antes de establecer su reino de 1000 años. Cristo les dijo a los discípulos en Juan capítulo 14, verso número 1, verso 3, dice: no se turbe su corazón. Creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y les prepararé el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo para que estén conmigo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. En otras palabras, Jesús les reveló que antes de cumplir su propósito de establecer su reino en la tierra, Él volvería por su iglesia, lo llevaría a morar con Él en la casa del Padre, en los cielos, antes de regresar a la tierra. Por supuesto, los primeros cristianos no entendían completamente esta verdad, así como muchos cristianos en el día de hoy no la entienden completamente. Pero esta verdad inspiró una expectativa diaria en los discípulos, una expectativa ansiosa de su regreso, que Él regresaría mientras ellos aún vivían. Es más, aún el mismo Pablo, cuando escribe este pasaje que leímos, dice: nosotros los que vivimos, dice, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, dice, seremos transformados. O sea que Pablo se creía que él iba a estar vivo en el momento de la venida de Cristo, cuando Él viniera a arrebatar a su iglesia.
Esperaban a Cristo para venir y definitivamente llevarlos al cielo. Esto realmente no era la muerte. Sin embargo, nosotros sabemos que cuando un cristiano muere, creemos que está ausente del cuerpo y presente al Señor, tal como dice 2 Corintios capítulo 5, verso número 8. Los cristianos del principio esperaban a Cristo para venir y llevarlos a la gloria sin ver muerte. Lo mismo que nosotros esperamos en el día de hoy. Lo mismo que nosotros anhelamos en el día de hoy. Que Cristo venga por su iglesia y que nosotros no podamos ver muerte. Juan capítulo 14, este pasaje que hemos leído, es la breve introducción de Jesús a la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. La revelación completa de esta enseñanza se dio más tarde al apóstol Pablo. Y realmente hay un parecido increíble cuando nosotros comparamos Juan capítulo 14, versículo número 1 al 3, con 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18. Hay un parecido realmente increíble, casi palabra por palabra, que indica que definitivamente se refiere al mismo evento. Usted puede estudiarlo más detenidamente en su casa. Compare los dos pasajes y se va a dar cuenta que hay un paralelo, hay un parecido realmente increíble. Aunque Pablo había estado en Tesalónica poco tiempo, está bastante claro que Pablo enseñó a los cristianos en Tesalónica la verdad y la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Esta epístola deja claro que no tenían ninguna duda de la verdad de que Cristo volvería por ellos. La iglesia del principio estuvo constante en ese pensamiento de que Cristo regresaba por ellos. Pero había un tema que Pablo no había dejado claro. Cuando Timoteo llevó su informe a Pablo, porque Pablo envió a Timoteo. ¿Se acuerdan que estuvimos estudiando eso anteriormente? Cuando Timoteo llevó su informe a Pablo, Timoteo le habló de este tema que necesitaba más explicación, necesitaba ser más esclarecido por el apóstol Pablo. Como que no les había quedado muy claro ciertas cosas a los hermanos de Tesalónica. Y la cuestión definitivamente giraba en torno al momento en que los seres queridos que habían muerto en Cristo, ¿cuándo serían resucitados? ¿Qué parte tendrían los cristianos que habían muerto cuando el Señor regresara? ¿Cuándo ellos resucitarían? Era algo que ellos estaban definitivamente preguntándose constantemente. Es evidente que Pablo les había enseñado que habría una serie de resurrecciones en un orden cronológico, tal como las Escrituras nos lo enseñan. No solamente una resurrección general, como algunos creen hoy en día. Definitivamente nosotros creemos que va a haber un orden en cuanto a las resurrecciones. La pregunta en la mente de los hermanos de Tesalónica era, en el orden de las diferentes resurrecciones, ¿cuándo se levantarían sus seres queridos fallecidos en Cristo? ¿Cuándo? Aparentemente ellos pensaron que ellos serían arrebatados para estar con el Señor en cualquier momento y que la resurrección de sus seres queridos se retrasaría, posiblemente hasta después de la gran tribulación, cuando Cristo regresara a establecer su reino. Se preguntaban si los que habían muerto antes de la venida del Señor se perderían este gran acontecimiento, que es el rapto. Ellos querían instrucción sobre este punto, así que Pablo escribió para responder esa pregunta inquietante. Nosotros también definitivamente necesitamos, es probable que nosotros tengamos preguntas al respecto, así que con mucha confianza ustedes pueden escribirnos, hacer cualquier comentario que ustedes crean necesario o cualquier pregunta que sea conveniente para ustedes. Veamos ahora el versículo número 13 del capítulo número 4, vamos a estudiarlo bastante brevemente. El apóstol Pablo dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza.
Uno de los grandes hechos de la fe cristiana es que tenemos una esperanza cuando nuestros seres queridos en Cristo son llevados a la presencia del Señor después de la muerte. Los cristianos a menudo no se dan cuenta o no nos damos cuenta de la desesperación que caracteriza a las personas en las religiones paganas o las personas que no tienen confianza en Dios, que no creen en Dios. Definitivamente no existe esperanza en la vida futura aparte de nuestro Señor Jesucristo. Un cristiano tiene una esperanza maravillosa de que después de esta vida tendrá una existencia gloriosa y eterna en la presencia de Dios. Esa es nuestra esperanza de gloria. El apóstol Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa es la verdad que definitivamente nosotros aferramos en nuestros corazones. Que ni si nosotros morimos hoy, nosotros pasamos a la presencia del Señor inmediatamente. Con toda la alegría que tendremos cuando estemos definitivamente reunidos con Cristo y nuestros seres queridos en Cristo que han partido delante de nosotros. Definitivamente, hermanos, será un evento maravilloso, glorioso, lo que es definitivamente el arrebatamiento de la iglesia. Pablo no quería que los tesalonicenses tuvieran la actitud del mundo pagano, que no tiene esperanza, de la gente que no conoce a Dios, que no tuvieran esa esperanza maravillosa. En cambio, Pablo quería que entrara experimentalmente en la gloria de la esperanza que estaba en ellos. No queremos, hermanos, les dice, no queremos, hermanos, que ustedes ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Yo sé definitivamente cuando un ser querido muere, realmente hay tristeza definitivamente. Sin embargo, existe siempre la esperanza maravillosa de que vamos a verlos de nuevo, de que ellos van hasta la presencia del Señor. El versículo 14 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en Él. El versículo 14 se da la base de esta esperanza. ¿Cuál es esa base para esa esperanza? Nuestra esperanza es cierta porque la preciosa verdad concerniente a la venida de Cristo por los suyos es tan segura como las doctrinas centrales de su muerte y de su resurrección. Miren lo que dice el apóstol Pablo: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, yo creo que usted lo cree, yo lo creo también, que Jesús murió y resucitó. Pero si nosotros creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Él a los que durmieron en Jesús. Esto es realmente maravilloso, hermanos. A menos que estemos absolutamente seguros con respecto a la muerte y a la resurrección de Cristo, no estaremos seguros en nuestro traslado a esta tierra sin ver muerte. El lugar para comenzar definitivamente está en la cruz de Cristo. Esa es la base. Allí Cristo murió por nuestros pecados. Allí tuvimos nosotros un sustituto, alguien que murió por nosotros, alguien que murió por usted y por mí en la cruz del Calvario. Aquel que fue capaz de salvarnos y que proporcionó un sacrificio perfecto por nuestros pecados. Es una verdad maravillosa, hermanos, la muerte de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Ahora bien, si nosotros vinculamos la cruz de nuestro Señor Jesucristo con su resurrección, eso definitivamente, la resurrección de Cristo es el sello de Dios y es el fundamento de nuestra fe cristiana. Sin la muerte de Cristo y sin su resurrección, nuestra fe cristiana definitivamente no valdría nada. Sin embargo, ese es el fundamento. Ese es el fundamento de nuestra fe. La muerte de Cristo y su resurrección maravillosa. Aleluya.
Aquí está definitivamente el sello de la certeza. Cristo resucitó de entre los muertos. Una manera de pensar en esto es que la muerte de Cristo es el pago completo de nuestros pecados. Y su resurrección es el recibo de ese pago. Es la prueba de que Dios aceptó el sacrificio perfecto de Cristo en nuestro lugar. Bendito sea su nombre para siempre. Si creemos que Jesús murió por nosotros y resucitó de entre los muertos, y realmente lo creemos al recibir a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, entonces tenemos una base bien fuerte para la esperanza de que nosotros también seremos resucitados. Bendito sea su nombre. En el verso número 15, el apóstol Pablo dice: por lo cual les decimos esto, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Los versículos 13, 14 y este que acabamos de leer, versículo 15, nos habla de los que durmieron en el Señor. El sueño es una expresión suave para referirse a la muerte, que para un cristiano es muy parecido definitivamente al sueño. Ustedes se recuerdan cuando murió Lázaro. El Señor les dijo a los discípulos: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarlo. Los discípulos creían que Jesús hablaba acerca del sueño natural. Y uno de ellos le dijo: Señor, si duerme, se levantará, se va a despertar. Pero el Señor hablaba definitivamente de la muerte de Lázaro. A tal punto que el Señor después les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por ustedes de no haber estado allí. Pero el Señor habló de la muerte de Lázaro como un sueño, definitivamente. La palabra dormir fue utilizada en la iglesia primitiva para referirse a alguien que había muerto, ya que parece que estaba dormido y será despertado con la resurrección. Eso es maravilloso, hermano. Recibimos nuestra palabra, por ejemplo, la palabra cementerio, la recibimos de una palabra griega que es koimeterion. Y esta palabra, como dijo alguien, los cementerios son dormitorios para los muertos. Entendemos por las Escrituras que dormir se refiere a los cuerpos que están en la tumba, pero nuestras almas y espíritus van inmediatamente a la presencia de Dios y al goce consciente del cielo de Dios, porque estar ausentes del cuerpo es estar presentes al Señor. Para concluir, hermanos, como una conclusión, Pablo describió la muerte de un creyente como partir y estar con Cristo. Creemos en el sueño del cuerpo, pero no creemos en la enseñanza que a menudo se llama el sueño del alma. Creemos que el cuerpo duerme, que el cuerpo muere, pero el espíritu y el alma sigue existiendo. Esta doctrina que se llama el sueño del alma dice que el alma está inconsciente durante el periodo intermedio entre la muerte y la venida del Señor. Sin embargo, el alma de un creyente, el espíritu de un creyente, va inmediatamente a la presencia del Señor. El cuerpo duerme en la tumba, pero resucitará cuando Jesucristo regrese. Esa esperanza de gloria es la que cada uno de nosotros tenemos. Hermanos, es una esperanza maravillosa. Es una esperanza gloriosa. Desde cualquier lugar que lo veamos, si el Señor permite que nosotros pasemos a la eternidad a través de la muerte, aunque no lo quisiéramos, esperamos, anhelamos que el Señor regrese antes. Sin embargo, si nosotros nos toca morir, nosotros no le tememos a la muerte, porque Cristo resucitó
al tercer día. Y si Él resucitó, Él también nos resucitará a nosotros. Y cuando Él regrese por su iglesia, si es que hemos muerto, nuestros cuerpos serán resucitados primero. Esa es la esperanza maravillosa, hermano. Una esperanza gloriosa. Una esperanza que debe de mantenernos firmes. Y una esperanza gloriosa que debe, sí, de mantenernos firmes y estables y permanentes, constantes en la obra del Señor, sabiendo de que Jesucristo regresa pronto. No sabemos cuándo Él va a regresar. La Biblia no nos lo dice, no nos da fechas. El día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles que están en los cielos. Nadie lo sabe. Es por eso que la iglesia, es por eso que usted y yo necesitamos estar en esa expectativa constante de que Él puede regresar hoy. Él puede regresar hoy por su iglesia. ¿Estamos preparados? ¿Está usted preparado para recibir a Cristo? Si no está preparado, ese es un buen día para que usted pueda estar preparado cuando esa trompeta suene, cuando Cristo regrese por su iglesia. Vamos a dar gracias al Señor. Padre bueno, te damos gracias por tu infinito amor y tu gran misericordia. Damos gracias por tu gran bondad, Señor. Damos gracias por tu muerte y tu resurrección, Señor, que es la base y el fundamento para nuestra esperanza. Creemos, Señor, que tú moriste en la cruz del Calvario. Creemos que tú resucitaste con poder al tercer día. Lo creemos en nuestros corazones. Y porque creemos esta verdad maravillosa, así también creemos que tú, Señor, resucitarás a aquellos que durmieron en ti cuando tú regreses. Y nosotros que vivimos seremos transformados para recibirte en el aire y así estar siempre contigo. Gracias, Padre, por esa esperanza de gloria, por esa esperanza maravillosa, esa esperanza que no avergüenza. Padre amado, llénanos con tu Espíritu Santo, llénanos con tu poder, fortalece nuestras vidas, llénanos de tu gracia. Padre, yo te pido en esta hora que tú llegues a fortalecer a cada uno de mis hermanos, aquellos que se encuentran débiles, aquellos que están enfermos. Pon tu mano poderosa sobre ellos. Aquellos que están tristes, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tu gracia y tu misericordia y tu poder descienda sobre cada uno de mis hermanos. Aquellos que están con temor en sus corazones, Padre, lleva tu paz y tu gozo y tu presencia a cada vida. Ayúdanos, Señor, a estar siempre a la expectativa de que tú regresas pronto por tu pueblo, de que tú regresas pronto por tu iglesia, y ayúdanos a proclamar esa verdad maravillosa. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos y te damos gracias y bendecimos tu nombre. Amén, Señor, y amén. Aleluya. Dios les bendiga a todos, hermanos. Definitivamente vamos a continuar, hermanos, estudiando sobre este tema tan importante que es el arrebatamiento de la iglesia. Estaremos viendo en la próxima sesión, continuaremos, hermanos, estudiando más sobre esto. Hay mucho que estudiar sobre esto. Es que si usted tiene alguna pregunta, no dude en hacerla desde acá, con la ayuda del Señor, basados en la palabra del Señor, vamos a responder cualquier pregunta.
Solamente queremos invitarles, hermanos, para que estén pendientes para este domingo, este viernes, vamos a tener nuestra reunión de célula, pero ya no vamos a tenerla aquí en la iglesia debido a ustedes saben, los últimos anuncios que ha dado el gobierno de Victoria, en la cual regresamos definitivamente a una restricción más severa. Así es que vamos a estar pendientes definitivamente de cualquier aviso que el gobierno pueda dar. Sin embargo, nada nos va a impedir que continuemos estudiando la palabra del Señor. No hay nada que nos impida orar. No hay nada que nos impida leer la palabra del Señor. Amén. No hay nada que nos impida. No hay nada que nos impida ayunar. Si el Señor lo llama a ayunar, ayune. Busquemos al Señor. Busquemos el rostro del Señor. Y sigamos estudiando la palabra del Señor. Vamos a estar estudiando la palabra del Señor siempre a través de ese programa Zoom. Así es que están todos invitados a las 7 de la noche. Vamos a conectarnos para poder continuar con nuestro estudio. Y el próximo domingo también estamos estudiando la palabra del Señor. Así es que estemos pendientes de eso, hermano. Otra cosa que quería informarles, hermanos, es con respecto, hermanos, a definitivamente todos los muchachos a los cuales hemos estado ayudando. Algunos de ellos habían comenzado a trabajar ya. Sin embargo, con toda esta situación que ha pasado, que volvemos otra vez a las restricciones de fase 3, muchos han vuelto a perder sus trabajos. Lógicamente, ellos van a necesitar de nuestra ayuda. Así es que queremos pedirles a ustedes que continuemos, que puedan continuar supliendo víveres definitivamente para que nosotros podamos distribuirlos con toda esta gente necesitada. Así es que, hermanos, queremos rogarles, queremos pedirles que continuemos definitivamente aportando lo que han estado aportando antes, hermanos. Yo sé, hermanos, todo lo que nosotros hagamos por el Señor definitivamente no es en vano. Dios le va a bendecir rica y abundantemente, porque lo que nosotros hacemos, lo hacemos para el Señor. Así es que, hermanos, háblenos. Si ustedes quieren que nosotros podamos pasarlos trayendo por su casa, podemos pasar con toda confianza trayendo lo que ustedes, hermanos, van a ofrendar, los víveres que van a ofrendar. Nosotros podemos pasarlos trayendo para poder, hermanos, compartirlo definitivamente con la gente que está necesitada. Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les proteja y Dios, hermanos, derrame sus bendiciones sobre cada una de sus vidas. Reciban un saludo de nuestra hermana Griselda y estamos orando siempre por ustedes y no dejen de orar ustedes también por nosotros. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Maranata, hermanos.